Hola Sofía, muchas gracias y nuevamente bienvenida. Agradezco mucho por tu tiempo de poder platicar acerca pues de este fascinante manual de lector a escritor, de unos folletos para un taller de online y que se convirtieron con el paso del tiempo en este libro que tengo en mis manos. Me gustaría que nos platicaras un poquito. Bueno, fíjate que la idea nació hace 13 años cuando yo empecé a dar talleres y me di cuenta de los retos y los problemas que enfrentaban los escritores principiantes. Y dije, alguien tiene que escribir este libro. Hace falta un libro así. Pues debería de escribirlo yo. Pero en aquel entonces yo no tenía todavía, pues, el renombre, no tenía la obra. Apenas estaba escribiendo El murmullo de las abejas, imagínate. Y entonces, pues todavía comprendí que me faltaba mucho para poder escribir un libro así y que me creyeran. Entonces, esperé porque además me faltaba tiempo, estaba construyendo mi carrera y ya con las obras que me respaldaban y con el nombre que, pues, logrado, llegó la pandemia y luego llegaron ciertos problemas a mi vida familiar, enfermedades de una hija y bueno, de la familia. Y entonces me era muy difícil sentarme a escribir. Y me invitaron, ya cuando pasó lo difícil, me invitaron a dar un taller online. Y el cual acepté y dije, pero bueno, voy a hacer estos folletitos para entregar. Pero los folletitos me di cuenta de que no estaban tan folletitos, que se estaban convirtiendo en el libro que quería escribir. Y entonces, de cierto modo, este libro en el que hablo de rompe todo lo que te impide escribir, pues rompió con lo que me impedía escribir. Y me volvió a sentar y me volvió a regresar la disciplina. Y entonces es un libro que es muy importante para mí. Y es un libro que representa también una faceta que yo tengo que, bueno, yo soy novelista, claro, pero también tengo 13 años siendo maestra. Y entonces eso es algo que siempre me ha dado muchísimas satisfacciones también y me encanta. Y de hecho en algún momento cuando me empecé a sentir como un poco ahogada por el tiempo de tanto trabajo, dije, bueno, voy a dejar los talleres, pero no aguanté. Regresé muy rápido porque me encanta y me ha gustado muchísimo esto de echar luz a donde no la ha habido, ¿no? Iluminar camino que parece oscuro y parece peligroso, pero a lo largo de estos 13 años y con este libro, es algo que me encanta saber que pues sí puedo ser una buena guía. Este libro puede ser muy buena guía también, buena brújula para llevar al que quiere escribir pues por buen camino y hasta su punto final. Yo me sentí como si estuviera así, teniéndote enfrente, donde me estabas explicando cosas y conceptos que yo no conocía. Me puso a reflexionar acerca de bueno, lo mencionas en el libro, no es necesario que el lector tenga que saber que muchos de las estructuras o los factores que implican cuando el escritor empieza a crear la historia. Pero sí es cierto que uno como lector empieza a conocer, a decir, es que sí es cierto, yo empiezo a identificar, pues sí, que cierto personaje, la voz del personaje, el narrador, la importancia del narrador que tiene, el diálogo y todo, pero que yo no, o sea, siendo sincera, como lectora no me había percatado que sí tengo ya esa capacidad de poder reconocer, pero gracias a este manual, a tu libro, o sea, no nada más es como esa invitación hacia todos los que tienen esa intención de escribir su novela, sino también para nosotros como lectores que dices, a lo mejor ahorita en este momento no me interesa escribir una novela, pero sí me interesa conocer todos estos conceptos que tú nos ofreces aquí. Sí, fíjate que yo creo que todos los que leemos lo hemos sentido.
esto de que cada vez somos más, ¿verdad? Cada vez podemos conversar con más gente sobre lectura y todo, y eso está muy bien, pero al ser más, al ganar más adeptos, también lo que sucede es que cada vez vamos a ser más eh, exigentes con la lectura, vamos a hacer lecturas más, vamos a leer de manera más sofisticada, más profunda, más observadora. Y entonces sí, este libro definitivamente le va a enseñar a cualquiera y de manera amigable, porque eso traté también de no hacer un libro, los temas no están pesados, casi, casi todos. A lo que voy es que te lleva muy bien, pero te va a hacer un mejor lector, vas a aprender que cosas que antes no observabas, las puedes observar, las puedes distinguir y te pueden cambiar la percepción de una novela, ¿no? Y sobre todo te puede dar muchísima más luz para decir con firmeza, esta novela me gustó porque, y tener una respuesta, ¿no? Y aquella novela no me gustó porque, y también tener una respuesta, porque se vale esta libertad del lector, ahí está, te gusta, no te gusta, pero está muy bien poner los puntos sobre las IES y saber qué es lo que te gustó o qué es lo que no. Y aquí creo que hay elementos que te pueden ayudar. Cuando empecé a ver todos estos factores, porque son muchos a la hora de contar una historia, ¿qué crees que suceda cuando es como reafirmas que sí quieres escribir una novela o crees que les dé ese miedo, se animan o como los tres factores que mencionabas al principio o dices, o no, no tengo como que el tiempo, busco los pretextos o qué crees que pasa? Pues definitivamente lo que quiero llegar es a convencer a más gente de que necesitamos sus historias, alegrándonos la vida en libros o en películas o como sea. Contar una historia es contar una historia. Y entonces lo que yo quisiera es que el que nunca ni siquiera ha pensado en la posibilidad de que él o ella pueda escribir, de repente, con este libro, de repente a lo mejor diga, ¿por qué no? Yo tengo una historia que contar. El que tiene miedo, que lo venza. O sea, yo sí quiero que este libro sirva para que haya más historias mexicanas, más y más diversas historias mexicanas contándose, para que seamos más los buenos escritores contando muy buenas historias que funcionan y que puedan salir al mundo a conquistarlo también. ¿Sabes también qué pasa? Y yo creo que también así como ha crecido esto de los lectores, de que somos más los que leemos, también es más los que se quieren que sus historias lleguen a más personas, pero también qué tanto influye el escribir solo para ser leído y no y dejan a un lado todo lo que tú nos estás enseñando en este libro. Sí, y fíjate que sí, digo, es una muy importante aspiración escribir con el deseo de ser leído. Lo que sucede es que al mismo tiempo tienes que escribir con la aspiración a responder eso que te angustia, eso que esas preguntas que tú tienes, ¿no? Entonces es una moneda de dos caras. Tienes que escribir lo tuyo, pero creo que si lo haces con la aspiración a ser leído, vas a llevar a tu historia a mejor fin. Hay muchos autores que dicen, no, yo no pienso en el lector. Y está muy bien a la hora de crear, no pensar en el lector en el sentido de, ahorita que está de moda allá afuera que les está gustando leer a los lectores. No, eso no lo debes de hacer. Debes de escribir lo tuyo. Pero también me parece un error esto de ser tan definitivo de que a mí no me importa, no pienso en los lectores. Se me hace un error y un poquito una tragedia que un escritor se sienta a escribir una historia sin desear ser leído, porque finalmente es una actividad muy humana, esta de lanzar un mensaje o sea, como emisor, lanzar un mensaje sin esperar que haya receptor. Es muy triste eso. Es como si
si le hablaras tú al aire siempre y nunca recibieras respuesta, ¿no? Y entonces, lo normal como seres humanos que somos, lo que nos define como humanos es este proceso de comunicación que es, se lanza un mensaje y alguien lo recibe y regresa también su mensaje, su respuesta, ¿no? Y empieza una conversación. Y entonces es difícil pensar que una novela es un mensaje, pero lo es. Lo es. Algo quieres decir cuando escribes una novela o, o simplemente quieres contar una historia que para entretener o lo que sea, pero que si no tiene receptor, pues es como lanzar una botella al mar, ¿no? Una botella con un mensaje al mar y que navegue y navegue y nunca nadie la recoja. Entonces, sí, la aspiración a ser leído es importante, pero sin olvidar que de todas maneras tienes que ser lo tuyo, sin caer en las fórmulas de lo que está de moda ahí afuera, los concursos o todo eso. Y un poco también es esto de las novelas que son, bueno, cuando uno empieza a escribir, que las novelas inspiradoras contra el plagio, que son cosas, híjoles, hay un hilito, ¿no? Y los explicas bastante bien y nos dices la diferencia y ahora sí que las características de cada uno. Entonces, también, ¿cómo evitar también caer en esto? Sí, y lo que creo yo es que tenemos que darnos cuenta de que las ideas son humanas, pero ya cómo las construyamos depende de nuestra creatividad, ¿no? Y que sí existe el plagio y hemos sabido aquí en el país de casos de plagio de tesis y de, pues es muy grave que la persona que presenta un libro o una tesis o lo que sea, no tenga ni siquiera el interés por hacer el esfuerzo de hacerlo propio. Y sin embargo, por ejemplo, muchas veces hay novelas que tienen un mismo tema en común. Y entonces dices, bueno, es que eso es normal, que haya novelas que tengan en común. Entonces luego también hay novelas que están basadas en otra. Y entonces, pero lo aclaran, ¿no? Basada en una historia real o basada en otra novela, otro libro. Pero luego también hay otras que están inspiradas en, y esas son, ya te dejan tener mucho más libertad. Pero sí son cosas también que el escritor que empieza puede distinguir, porque luego también puede ser muy paralizante este miedo a no saber si estás cayendo en plagio o qué es lo que está sucediendo con tu creación. También la importancia de que cuando empieza uno a escribir, tener muy, muy claro el tipo de narrador que vas a querer para tu historia y hacerte esas preguntas que nos invitas tú y que no las dejas también ahí para que no nada más se queden para ti, ¿no? Sino que también nosotros podamos compartir y conocer y así poderle darle más personalidad o el peso vamos, ese equilibrio que debe de haber entre el narrador, el diálogo, los personajes, también con el antagonista y que también ahí es un decir el antagonista contra el villano, ¿no? Porque también muchas veces ahí eso los confundimos y dejamos a un lado a los secundarios, o sea, de ahí la importancia de los diálogos, de los personajes, porque un lector cuando se encuentra con personajes que hablan por hablar y que un narrador se involucra más en la historia y todo, tampoco está padre. Sí, exactamente. Lo que se busca es un balance entre los tres motores de la narrativa, que es la narración, la acción y los diálogos. Y sí, en un escritor inexperto puede caer en esta idea de que todo lo tiene que narrar, ¿no? Y luego, de repente, ok, dice, voy a meter un diálogo, y luego no sabe cerrar el diálogo y se arranca y sigue y sigue y sigue, ¿no? Y y esto pues aplana una novela, la hace más difícil, son de las cosas que podemos distinguir como buenos lectores, pero definitivamente necesitamos resolver como buenos escritores, ejercitarlo, ¿verdad?
pero sí la primera decisión de un escritor ya con cierto conocimiento y habilidad es no nada más, ay, voy a contar así a grandes rasgos tal trama, sino para contar esta trama, ¿qué narrador me va a servir? Y pienso yo a veces que el narrador es el primer personaje en realidad, o sea, es el primer ser vivo dentro de una novela, ser de ficción dentro de una novela. Y obviamente existen varios tipos de narradores y hay narradores que sí son personajes dentro de la novela, pero por lo general podemos distinguir que el narrador tiene que ser la decisión más importante porque nos va a llevar a resolver la novela de cierto modo y no de otro, ¿no? Entonces tenemos que también decir cuál es el narrador que me va a servir para contar mejor mi historia, para que funcione mejor. Y son decisiones, y ahí están en el libro, esta primero y luego la de los personajes. Y dices tú del antagonista y el villano, y podríamos pensar que no son lo mismo. No, hay una distinción, ¿no? Y el que quiera leer el libro las va a poder ir a ver, y por qué son tan necesarios para un protagonista, que haya un buen antagonista o villano, para un buen protagonista. Porque muchas veces también el autor puede caer en el error de meter todos sus, este, pues toda la energía en crear al personaje principal y a los otros dejarlos ahí nada más, como acartonados. Y entonces el mismo personaje principal se cae, no funciona. Entonces, para un muy buen protagonista, un muy buen antagonista o villano, ¿no? Y lo mismo los personajes secundarios, no debemos de abandonarlos y merecen su respeto también. Y de eso hablo mucho en el libro, de respetar a los personajes, sus propias voces, porque luego también lo que puede pasar es que un autor eh, ponga que todos los personajes hablan igual, e igual que el narrador, igual hablan todos los personajes, no distinguimos nada de sus voces y entonces sí, por eso voy y veo mucho lo de los diálogos y todo, porque es lo que le da muchísima descripción a los personajes, es decir, si tú oyes o lees a un personaje hablar de cierto modo, ya te describió mucho de ese personaje. O sea, un buen diálogo además le quita muchísimo peso, muchísima eh, pues presión al narrador, para que el narrador no nos esté diciendo todito, todo el tiempo así diciendo cómo es todo, con puros adjetivos, pues hace uso de diferentes herramientas que tiene a su disposición. Y ahorita que hablas acerca de los adjetivos, también cuando somos principiantes, el exceso del uso que hacemos acerca de los adverbios, de los adjetivos, y que nos da mucho por estar haciendo uso de los verbos también mal, o con los gerundios, bueno, es que es todo un arte, es todo un arte escribir. Sí, sí es. Y la descripción es otra trampa que puede haber para el que no tiene tanta experiencia, porque creemos que describir es bueno, pues hacemos una lista de mandado, ¿no? La blusa amarilla de bolitas, etcétera. Y en cambio, no pensar que las acciones de los personajes y las palabras que deciden usar y el modo como se dirigen a otros y sus actitudes y sus reflexiones internas nos dicen mucho más cosas de manera más vívida del personaje que cualquier adjetivo. Entonces, ahí hay un ejercicio en el libro que te digo, descríbemelo, pero no uses adjetivos. Y créeme que sí es posible. Además, recordemos que se pueden romper las reglas, pero siempre y cuando las conozcamos bien, para que así podamos tener los resultados que quisiéramos con nuestro trabajo. Sí, a veces nos encontramos con escritores y sobre todo en mis talleres, ¿no? Esto de, no, pues ¿para qué? ¿De qué sirve la ortografía?
otros se la saltan y ¿para qué la gramática? Si bueno, es que primero se nota mucho cuando en realidad estás diciendo eso porque no te sabes las reglas y no sabes lo bueno como para después hilar otra manera de decir las cosas, ¿no? Y lo mismo a la hora de plantear la trama. eh, no hay reglas, no hay nada fijo, pero sí tienes que saber que hay cosas que funcionan y puedes romper el esquema, pero lo que no puedes romper es la estructura de la trama. Puedes empezar por el final, puedes empezar por el medio, puedes empezar por el principio, pero no te puedes saltar el principio ni el final ni el desarrollo, no, tiene que estar. Es parte de lo que todas las novelas de toda la historia de la humanidad que siguen vivas a pesar del paso del tiempo, tienen en común. Y entonces también en este libro lo que hago mucho es mostrarle al lector de a qué voy con esto de las historias que funcionan. Las historias que funcionan puede que se hagan clásicas, que perduren el paso del tiempo, que traspasen todas las fronteras de culturas, de países, de todo tipo, porque son historias bien contadas. En verdad, amigos, los invito a que lean y realicen los ejercicios que encontrarán en De lector a escritor. Los invito a que disfruten de este manual, que se empapen de toda la información que tienen y que sobre todo vayan a esas referencias que nos hace Sofía, que lean las lecturas que también nos recomienda para hacer de nosotros un muy buen escritor. Sobre todo que dejemos a un lado el miedo, porque ese es nuestro principal enemigo al momento de enfrentarnos a esa hoja en blanco. Sí, 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 eso primero. El miedo, ese miedo siempre va a estar ahí. Ese miedo, habla Hemingway de ese miedo y ahí pongo esta cita que dice, el oficio de escribir es el único oficio en el que todos siempre somos inexpertos. Algo así lo dice. Y es cierto, porque cada vez que empezamos algo nuevo, volvemos a entrar en duda de si seremos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al miedo, pero sí vénzalo. Anímense a escribir y tampoco le tengan miedo a las pequeñas historias, porque las pequeñas historias hacen historias extraordinarias. Y entonces sí me gustaría invitarlos a leer este libro. Les dejo a ustedes la tarea, la encomienda de leer, y no nada más este libro, sino de leer, porque la mejor maestra para todos los escritores es la lectura. Y vaya que nos das también una gran lista de referencia de libros y nos pones muchos Sí, ejemplos y también de películas de las cuales yo creo que podemos sacar buenos ejemplos y una inspiración bastante sí. amplia y referencias bibliográficas para todavía hacer más enriquecedora este trabajo que nos estás compartiendo de lector a escritor. Y para finalizar, ¿nos podrías dar tus redes sociales, por favor? Sí, me pueden buscar en Instagram, Facebook y Threads como Sofía Segovia, autora. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Te agradezco Muchas mucho por gracias este a tiempo. ti. Amigos, no olviden suscribirse. Los espero en una muy pronta entrevista.